Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Quiero darles la bienvenida a nuestra solución del reto clínico de este mes, en el cual presentamos una paciente que tenía unas características muy particulares en el monitoreo de presión y que describimos de la siguiente manera. Una paciente de 68 años, quien tenía antecedente de fibromialgia, tomaba acetaminofén como analgésico con hidrocodona y adicionalmente gabapentina en una dosis total de 300 miligramos día. En la revisión actual, la paciente cursó con unas cifras de presión arterial altas que no había tenido previamente, de 170/85 y 166/85. En el examen no encontraron ningún hallazgo especial que indicara cambios clínicos o alguna alteración orgánica para sospechar hipertensión de otro tipo. Y hay un antecedente de que los exámenes que se realizó la paciente, incluyendo la función renal, eran normales. Hace 2 años la paciente tenía unas cifras de presión arterial ligeramente elevadas de 140/76 y 138/80, por lo cual también fue evaluada con un monitoreo de presión arterial que confirmó que había normotensión. De modo que el médico ordena un nuevo estudio de mapa de 24 horas para aclarar el diagnóstico. Es importante en este caso evaluar el primer estudio. Observen acá en este mapa, que es el de hace 2 años, donde se aprecia que tiene una cifra de presión arterial sistólica y diastólica en rango normal durante el día, con un descenso nocturno presente y un ascenso matutino conservado, también con cifras dentro del rango de normotensión, e igualmente la frecuencia cardíaca es normal. Si se miran los promedios, tienen los promedios sistodiastólicos normales, tanto en 24 horas como durante el día, con la frecuencia cardíaca normal y unas cargas de presión bajas. Hemodinámicamente, en ese estudio tenía una velocidad de onda de pulso de 8.4 metros por segundo normal y una presión de pulso ligeramente aumentada de 52 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular sistémica alta y unos parámetros cardíacos de gasto e índice normales. Miremos eso en comparación con el estudio actual, donde se ve claramente que existe una hipertensión sistólica persistente, tanto en el día como en la noche. Sin embargo, hay normotensión diastólica, es decir, se trata de una hipertensión sistólica aislada, tiene conservado el descenso nocturno y el ascenso matutino se observa también. La frecuencia cardíaca está en rango normal. Los valores de presión arterial son muy diferentes a los del estudio de mapa previo. Tiene un valor promedio de presión sistólica de 145 milímetros de mercurio en las 24 horas y de 153 en promedio durante el día, lo que indica que la presión sistólica promedio de esta paciente pasó de 120 milímetros de mercurio a 145 milímetros de mercurio en 2 años. Y ese hallazgo es bastante relevante para la realización del diagnóstico final que vamos a discutir. Fíjense que las cargas de presión sistólica están muy elevadas en esta paciente, más no las de la presión diastólica, que son normales. En este caso en particular es muy importante resaltar la importancia que tiene la evolución en cuanto al seguimiento comparativo de las presiones arteriales y los parámetros hemodinámicos. Esta evolución es lo que permite definir no solamente las trayectorias de las cifras de presión, sino de los parámetros hemodinámicos y entender si estos valores siguen unos promedios esperados para las edades y para los parámetros de presión arterial. Y así podemos inferir muchos de los hallazgos circulatorios que tiene esta paciente. En relación a las preguntas del reto clínico, entonces la primera era, ¿es esta paciente que tiene hipertensión sistólica aislada de nuevo, en cuál fenotipo la vamos a ubicar? Y la respuesta es que tiene un fenotipo mixto. Tiene por un lado rigidez arterial funcional y por el otro lado tiene un fenotipo volumétrico. Ya vamos a explicar por qué tiene estos hallazgos. Dentro de las categorizaciones que hemos hecho con antelación, donde existen 5 fenotipos hemodinámicos, esta paciente tiene el F1, que llamamos fenotipo volumétrico, y el F5, que corresponde al de rigidez arterial. Y vamos a detallar un poco de qué se trata estos hallazgos que explican esta combinación. Fíjense que en el mapa último de la paciente
tenemos una velocidad de onda de pulso de 10.4 metros por segundo, lo cual nos indica que tiene rigidez arterial, que explica a su vez la presión de pulso tan alta de 68 milímetros de mercurio. En otras palabras, la presión de pulso de esta paciente pasó de 52 milímetros de mercurio a 68 milímetros de mercurio, y lo que es más relevante, la velocidad de onda de pulso aumentó 2 metros por segundo en 2 años. Normalmente, lo esperado es que en una década, en 10 años, el valor aumente 1 metro. En esta señora en 2 años aumentó en 2 metros. Y eso es bastante anormal. Vamos a ver explicación de este hallazgo. En un estudio que nosotros publicamos en el 2018, donde miramos cómo era el comportamiento de la velocidad de onda de pulso en nuestra población, encontramos cuáles son los valores de referencia y cómo es la progresión de este parámetro a lo largo de los años. Aquí está en esta tabla una síntesis de esos hallazgos. Para el caso que estamos discutiendo, para una mujer que está entre los 60 y los 69 años, el valor de la VOP en normotensión está alrededor de 9 metros por segundo. Fíjense que aunque aumente el grado de hipertensión, este valor de la VOP no aumenta más de 0,5 metros por segundo. Por ende, un cambio de 2 metros por segundo excede con mucho lo esperado en esta paciente y debe tener otra explicación. Vamos a buscar entender ese hallazgo. Dicho en otras palabras, la paciente, más que una rigidez estructural, porque la aorta está supremamente inelástica, lo que tiene es un cambio de rigidez funcional por algún factor hemodinámico presente. No es un fenotipo de vasoconstricción. Varios en los que respondieron el reto me colocaron que podía tratarse de un fenotipo de vasoconstricción. ¿Por qué no es vasoconstricción? Primero, porque hace 2 años en el mapa la paciente ya tenía una resistencia vascular alta con normotensión, en razón a que con la edad lo común es que la resistencia vascular se incremente, en parte porque el gasto cardíaco va disminuyendo con los años o porque hay cambios en la composición corporal. Pero realmente el dato más importante es que cuando existe vasoconstricción excesiva que eleva la resistencia vascular, la presión de pulso de un paciente se disminuye. Y en este caso hubo un aumento en la presión de pulso, es decir, lo que elevó la presión de esta paciente fue la rigidez arterial explicada por algún factor detrás que incrementó ese parámetro. En el primer mapa ya esta paciente tenía una resistencia alta, aún con normotensión, y eso hay que resaltarlo. Por eso les digo tan importante la evolución de la paciente en este caso. Y lo segundo es, sí, hubo un incremento ligero en la resistencia vascular, pero ese incremento no explica el grado de hipertensión sistólica observada, tampoco los otros parámetros que he mencionado, y es que la presión de pulso se aumentó y no se redujo. Entonces, en el segundo punto de ¿qué desencadenó la hipertensión sistólica en tan corto tiempo? Hay que decir que probablemente fue la pregabalina. En eso, varios de los que contestaron el reto clínico fueron muy acertados en señalar que había una respuesta farmacológica de fondo explicando el problema de la paciente. Y es que la pregabalina puede inducir retención y redistribución del volumen vascular. Hay varios estudios donde se han hecho metaanálisis y seguimientos a los pacientes que usan pregabalina para el manejo del dolor neuropático y otras condiciones, donde se han mirado los efectos adversos que este compuesto tiene, y entre los riesgos que tiene es el de ganar peso en forma significativa y también edema periférico, además de los efectos centrales ya conocidos. Incluso hay varias publicaciones donde se ha encontrado que la pregabalina puede hacer una exacerbación de la falla cardíaca en estos pacientes en razón a la aparición de edema periférico y ganancia de peso también. Entonces, se ha considerado que en alguna medida este medicamento tiene que tener un efecto cardiovascular mediado por cambios de volumen circulatorio. ¿Cómo puede esto explicarse? Básicamente porque la pregabalina es un ligando muy fuerte para la subunidad alfa-2 delta 1 y delta 2 de los canales de calcio. Hay un subtipo de canales de calcio que se llaman los tipo L, que es donde se fijan los calcioantagonistas dihidropiridínicos, pero también la pregabalina se fija a estos receptores y produce cambios circulatorios que pueden hacer cambiar el volumen circulante. Y desde ese efecto se dan las interacciones que terminan haciendo que el fenotipo se modifique hacia un fenotipo volumétrico. Entonces, resumiendo un poco lo que observamos en esta paciente del reto clínico de este mes,
Se trata de una paciente que desarrolló hipertensión sistólica aislada en un corto lapso de tiempo de 2 años durante la utilización de dosis altas de pregabalina y que se acompañó de un fenotipo hemodinámico mixto donde hay un componente volumétrico, pero también un componente de rigidez arterial funcional que da la presión de pulso tan alta con una hipertensión sistólica aislada. Recuerden lo que mencioné, que más que el aumento en la resistencia vascular sistémica fue el cambio en el volumen vascular y en el gasto cardíaco lo que generó la hipertensión sistólica. Desde el punto de vista del fenotipo hemodinámico, hay que resaltar que la velocidad de onda de pulso subió más de lo esperado para la edad. Subió 2 metros por segundo en 2 años, cuando lo esperado es algo así como 0,5 metros por segundo. Y igualmente el gasto cardíaco se incrementó en parte por el cambio volumétrico y la resistencia vascular sistémica sí estaba elevada, pero se incrementó en algo, más no explica los cambios que se dieron en la presión arterial porque de hecho lo que hubo fue un aumento en la presión de pulso y no una reducción. Cuando se observa aumento en la resistencia, hay reducción en la resistencia vascular. En síntesis, entonces, se trata de una paciente que pudimos identificar muy bien de qué se trata el problema a través del seguimiento, porque hubo cambios en el volumen vascular, hubo un aumento en la rigidez funcional en corto lapso de tiempo que nos permitió elucidar muy bien el diagnóstico final desde el punto de vista hemodinámico. Espero que hayan disfrutado de este reto clínico que nos aportó elementos nuevos para entender la hemodinamia y los efectos circulatorios que tienen no solamente los cambios relacionados con la edad, sino las interacciones farmacológicas que se dan en un paciente hipertenso, que era lo más importante dentro de la distinción en este caso. Espero verlos de nuevo en otro reto clínico en un futuro cercano. Muchas gracias.